Bueno, primera de Pedro. No hay una fecha exacta, ¿cierto? En la cual se diga que Pedro fue escrito en esta fecha. Unos dicen que fue el 63, el 45, después de la era común. Eso en cuanto a la fecha. Se cree también, o se empieza, como de acuerdo a la introducción, que Cefas se dirige directamente a un público que es meramente judío. Dentro de ese pueblo judío se vota también que ha ido o existido gente de la casa de Israel. Ya hemos visto la diferencia, ¿no? Entonces ahora tuvo también existido algunos judíos que se estaban, tú dijiste el término, no me lo he podido grabar, de entrometerse en la sociedad, asimilados. Entonces hay unos judíos asimilados y otros judíos que están empezando a ser creyentes. Entonces miremos la introducción. Dice, primera de Pedro 1:1, dice, Pedro, Cefas, apóstol, emisario de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, de estas zonas, Galacia, él ya ha pasado por esta zona. O sea, que allá tuvo que haber visto algunos dispersos o el movimiento que había en esa congregación. Ninguna congregación se parece, ninguna Keilah se parece a otra. Todos tienen tanto sus mismas problemáticas como sus propias virtudes. ¿Sí? Todas tienen una cantidad de virtudes buenísimas y todas también tienen su propia problemática. Entonces él ha estado en esta zona y dice, esta carta es para ustedes que están en la dispersión. Ahora, ¿por qué se le escribe la dispersión? Pues pueden ser personas que están aisladas, personas que están siendo perseguidas, como vamos a ver, personas o integrantes del pueblo de Israel que están pasando por un momento de tribulación, al igual como concluyó el libro que vimos, Jacob, también esas personas que están siendo perseguidas. Y algo me causa curiosidad es que casi todas estas cartas es para gente que está siendo perseguida por su emuná, que hoy no es muy dada. ¿Sí o no? Hoy en las congregaciones nos perseguimos entre nosotros mismos, pero a nosotros no nos persigue nadie, gracias al Eterno. Y qué raro, que entre no nos persiguen, como que más a la lucha nos echamos. A veces yo digo que cuando Israel ha sido muy dispersa, muy perseguida, como quien buscaba al creador del corazón. Es que la comodidad es fuerte, la comodidad nos invade a veces, la incomodidad a veces como que nos aprieta. Si ustedes miran en sus vidas, no sé, como en la mía, cuando yo pasé momentos de tribulación y aflicción que fueron muy duros y que han sido muy duros, yo me acuerdo también que han sido mis momentos espirituales más especiales, más especiales. Cuando uno pasa por momentos duros, uno dice, oiga, yo sí que ayunaba en esa época, yo sí que buscaba al Creador. Entonces yo recuerdo cuando yo estaba pasando por ese momento tan duro, ¿sí? Que me hecho comer era un milagro, subirse un bus era otro milagro, uno de levantar eso era una hora de ley, por la noche de ley, y a la madrugada de ley. Y después de que llegó, digamos así, la respuesta en que nos acomodamos un poquito, entonces uno dice, listo, ya me respondió. Entonces como que toca esperar otra lucha, otra afrenta, para volver a inclinar nuestro rostro. Y no debería ser así. Debemos ser constantes, ¿cierto? Hashem dio, Hashem quitó, Hashem hirió, Hashem sanó. Tomarlo así. Discúlpame. Tomarlo así. Sí. Si el Eterno quita algo es por algo y lo da. Sigamos. Cefas, apóstol de Yeshua HaMashiach, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y el versículo 2 quiero que lo leamos muy despacio porque aquí hay bastante cosita para ver. Dice, elegidos. Elegidos según la presencia, ahí no dice presencia. Presciencia. Ahí utiliza la palabra presciencia. Ojo con estos términos que vamos a usar aquí. Elegidos, 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 elegidos. Según, no la presencia, sino la presciencia. Ese término presciencia es previo conocimiento. Ese debería ser el término a usar. Según el previo conocimiento de Elohim Padre, en santificación de la Ruach. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Elegidos
según la presencia de Elohim Padre en santificación de la Ruach. Entonces empieza diciendo que nosotros fuimos elegidos. Ahí no dice que nosotros elegimos. Nosotros fuimos elegidos. Yo no elegí. Y eso es uno de los principios que más hemos tal vez estudiado. Que nosotros no es yo te acepto como mi único y fiel Salvador, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, santifícame, purifícame, sáname las enfermedades, cúrame, levántame de derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y eso no funciona. Porque como alguna vez le pregunté a alguien, ¿dónde está esa famosa oración? ¿Dónde está la oración de la fe? Yo te acepto como mi único y fiel Salvador. No, solamente un tracito por allá en Romanos te dice que si confesares con tu boca que Jesús Mashiach es el Señor, serás salvo. Y si yo soy mudo, entonces no soy salvo. Eso le pregunté a alguien. ¿Sí? Y confesares con tu boca que Jesucristo, entonces le hacen, confiesa que Jesucristo es el Señor. Y dice, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y si el tipo es mudo, entonces se perdió. No se trata de ese tipo de confesión, es otra cosa. El contexto habla de otras cosas. Y no puedo hacer de texto ni de texto. ¿Sí o no? ¿Cómo fui elegido? ¿O qué me llevó a ser elegido? ¿O por qué fui elegido? Dice, según el previo conocimiento. O sea, yo fui elegido según el previo conocimiento de Yuhi Bahei, de Abacados. Yo fui elegido según el previo conocimiento. Yo fui elegido según el previo conocimiento. Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Elegido según el previo conocimiento. Previo conocimiento. ¿Qué les dice a ustedes eso? Yo fui elegido según el previo conocimiento de Elohim. O sea, que él no lo tomó como de sorpresa. Que dice, que es cierto que él no lo tomó de sorpresa. Dice, ¿quién es ese tipo de ahí? ¿Nelson? ¿Quién es Nelson? Yo no me acuerdo de quién es. Así dicen los testigos, es decir, como que carga una memoria. No. Dice que él ya, previo conocimiento, o sea que él ya me conocía. Él no me dice que él creía en mí, ni que yo creía en él. Ahí dice que él me conocía. Según el previo conocimiento de él. Y hay un versículo que dice que él me conoció desde cuándo. Desde antes de la fundación del mundo. Y conocer, en miles de contextos, conocer es tener intimidad con alguien. Es decir, que antes de que se fundara el mundo, dígame bien, fundar el mundo. Los cimientos de la creación, él ya me conocía y yo lo conocía a él. Porque un conocimiento es mutuo. Yo puedo decir, yo conozco al vecino y el vecino no me conoce, entonces eso no se llama conocimiento. ¿Sí o no? Cuando digo yo distingo o lo he visto. Sí, es que Pero es esa forma de decir, yo distingo. Uno no conoce a nadie. Sí, uno no acaba Pues, de conocer. sí, ni a uno mismo. ¿Sí? Pero dado aquí el tema, cuando dice, no es que él me conoció desde antes de la fundación del mundo, un conocimiento es un acercamiento mutuo. O sea que yo, antes de la fundación del mundo, yo tuve un mutuo acercamiento de él. Y aquí dice que yo fui elegido porque yo tuve un mutuo conocimiento con él. O sea, los dos tuvimos una comunión. Yeshua HaMashiach dice, los enseñados de mi Padre. ¿Y eso cuándo me enseñó el Padre a mí? Bueno, los unitarios dirán, es que Yeshua y el Padre son lo mismo. No, pues yo y mi esposa somos lo mismo porque somos una sola carne, pero ella paga impuestos y yo también. Y en Transmilenio ella paga su pasaje y yo también. Eso es una forma de expresión. ¿O no? O ustedes ven aquí a mi esposa pegar mis costillas, ¿no? Y dicen que somos una sola carne. Si es literal, entonces ella estaría aquí pegada a mí, pues no, está hablando de otras cosas. Unas teorías más bobas. Entonces, sí, entonces uno es uno y el otro es otro. Dice que el Padre me enseñó. Dice que el previo conocimiento fue del Padre, no de Yeshua HaMashiach. ¿Sí o no? ¿Dice el texto? Dice, elegidos según
el previo conocimiento. O sea que yo vine aquí a la tierra, fui elegido, pero porque ya me conocía. Vuelvo y repito, no se pararon los cielos y dijo, ¿cómo es que se llama el hombre? Si me acuerdo de él. Ah, ese que está diciendo te acepto. No, pues que ego el del hombre, ¿no? Te acepto. Y utilizan el ejemplo. Si él está a la puerta y golpea, ¿cierto? Y abres la puerta, él entrará y cenará contigo. Sí, pero el contexto está hablando, eso es el libro de Revelación, está hablando de una keilá, está hablando de una congregación, no está hablando de una forma personal. ¿Mm? No está hablando de salvación el contexto, no está hablando de elección, está hablando de una reprimenda que le está dando a esa congregación. Entonces aquí dice que elegidos según él me conoció antes. Entonces vino aquí y va, pues, ¿cómo no me va a conocer? Nelson Hughes, tan apartado. ¿Mm? Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación de la Ruach. Dígame, en santificación de la Ruach. Es decir, que cuando yo soy elegido, yo estoy en un proceso de ¿qué? De santificación. Yo no puedo decir que yo soy elegido y ando patas arriba. Y que usted como empezó va. Y llevan 15 años en la misma congregación y ni para adelante ni para atrás. Yo digo, qué peligro. Pero qué peligro de verdad esas personas que creen que se meten a un parqueadero y porque pitan se creen carros. No, no es así. ¿Sí o no? Yo me puedo meter ahí entre un poco de tiburones y decirles, ¿qué hubo? Yo también soy tiburón. ¿Será que así me creen? Sí. 15 años en una congregación y se están en el mismo versiculito de hace 15 años y están en el mismo puesto. ¿Sí? Ya en la misma butaca, le colocan el mismo nombre, hacen lo mismo, levantan las manos, cantan los coritos y salen y se van. Han avanzado en su estudio toda. Sí. Y siguen creyendo en los mismos dogmas que le vendieron. Esta es la hora que no averiguan si es verdad o no es verdad. Entonces, uno dice, bueno, Baruch Hashem, porque van y eso está bien que busquen del Creador. Pero eso no, la fe en la emuná en Hashem no depende de mí. ¿Sí o no? Dice que Él me compró a mí, a precio de sangre. Me compró, no fue que yo me vendí. Yo no tenía un aviso, Nelson se vende. No, Él me compró a mí. Dice que me adoptó. Me adoptó. No fue que yo me adopté. Él no, ¿alguno aquí ha escogido a su papá? ¿Se imaginan yo? ¿Se imagina yo escogiendo a mi papá? O sea, yo vengo a la esperma de mi papá y yo escogí a mi papá. Eso es ilógico. Yo no puedo escoger a mis padres. Mis padres obviamente se escogieron a mí. ¿Sí o no? Y el padre, entonces el cristianismo funciona al contrario. Yo elegí a Dios. Un día yo elegí a seguir a Dios. Elegí. No, pues qué pena, ¿no? Estaba ocupado el hombre y decidió elegir, seguirlo. No, no, no. Hashem nos ha llamado. Y dice que nos ha llamado para santificarnos. ¿Y santificarnos qué es? Entrar en un proceso de depuración. Vosotros seréis mi pueblo. Vosotros seréis mi pueblo. Dijo, yo no los he elegido a vosotros porque sea la gran nación. Dijo que le digo por ser la más pequeña, la más ínfima de todas. Por eso nos ha elegido. Elegido. Entonces, Él nos ha elegido según el previo conocimiento de Él en santificación de la Ruach HaKodesh. Es decir, que al que elige lo santifica. Porque hoy en día, por ejemplo, los padres pues dejan que los hijos hagan lo que se les dé la gana, ¿sí o no? Entonces, los padres de hoy pues son cero ejemplo. Los chinos saltan, brincan en una silla, hacen pataletas en los centros comerciales, ponen las condiciones, los padres son unos condicionados, etc. ¿Será que nosotros podemos ponerle condiciones a nuestro padre? ¿A la vaca 2? Pero hay gente que le dice, reclámale al padre, reclámale la bendición, reclámale. A ver, estás hablando con el Todopoderoso. ¿Será que yo tengo cara para reclamarle? Cuando Él es justo, misericordioso y santo, cuando Él es perfecto, santo, inaccesible, luz, perfecta. ¿Con qué cara yo le reclamo? Eso es como decirle que mi papá cumple todos sus derechos como papá y yo a reclamarle fuera de eso. Sí, pues no tiene ni cara, oiga. ¿Se han escuchado los sermones? Esa promesa es para ti, reclámasela. O si no se la botan fácil. ¿Quién coge esta palabra? Y hay como 40,000 ahí. Y uno como que levanta la mano al primero que le lleguen. No, eso no es un concurso. Es como si fuera, no sé, un concurso donde usted vota un billete de 50,000 al primero que levante la mano. Eso no funciona así. Dios es justo. Miren lo que dice, lo hermoso que dice.
Vamos a unirlo. Elegidos, según el previo conocimiento de Hashem, en santificación del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? ¿Para qué todo este volate? ¿Para qué yo fui elegido? Ahí dice enseguida, para obedecer. Ahí no dice para ser feliz. Ahí dice para ser feliz. No. Dice para que obedezca, mijo. Para eso lo eligieron. Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz os sean multiplicados. Para, repito, obedecer. Lo primero que Hashem, allá en los fines de los fines de los fines de los tiempos, tuvo comunión conmigo. Yo tuve comunión con él. Decidió que yo viniera aquí, a este hermoso planeta, a este hermoso país. Y vine, santificación del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Para obedecer, primero que todo, y para ser rociado. Para ser rociado por la sangre de Yeshua HaMashiach. Un presente continuo. Quiere decir que yo soy rociado ayer, hoy y mañana. La gente que anda con los pecados de hace 30 años es porque no ha entendido que la sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia del pecado de ayer, de hoy y que va a cometer mañana. Porque si la sangre de Mashiach no me limpia del pecado de mañana, ¿qué necesitaría? Un sacrificio. Es decir, el sacrificio de Mashiach, ¿qué es? Incompleto. Incompleto. No suple. No suple. Entonces me tocaría a mí decir, la sangre, a usted lo limpió, la limpió el tiempo pasado, la sangre de Mashiach, pero no me va a limpiar. No, hermano. Usted pierde la salvación. Entonces, si yo pierdo la salvación, ¿cómo hago para recuperarla? Venga, a ver, echemos matemáticas. Me quedan dos posiciones. Una, morirme así. O dos, levantarme un cordero. Y entonces imagina yo llegando a la congregación todos los domingos con una chorrada de cordero en un camión. Ahí llegó el hermano Nelson con 60 corderos de todo lo que hizo la semana. No. Una vez y para siempre. Pues el tiempo está para ser rociados. Primero que todo, para obedecer. Y segundo, para ser rociados. Para que yo entienda su gracia. Para que yo entienda que en la sangre de Yeshua HaMashiach yo tengo, ¿qué cosa? Perdón continuo. Entonces yo me acerco a él confiadamente, como lo vimos en hebreo, al trono de la gracia. Sin oposición. ¿Sabe quién es el primero que se opone? ¿Quién? Yo mismo. Yo mismo. Sí, yo digo, nada, eso por allá no voy. No, pues ya pagué, ya está pago. Ya está pago. O sea que yo puedo hacer lo que me da la gana. No. Porque el que ama disciplina. Y azota al que recibe por hijo. ¿Ya no? Y uno ve a los hermanos de Judín que mueren 6 millones, entonces uno dice, oiga, sí, el creador azota. No sea que me azote a mí también. Entonces, lo que dice el texto, que yo fui elegido para obedecer, no para vivir como yo creo o parezca. Que la gente toma esa teología para decir yo vivo como quiera. No. Ahí está clarito el texto, dice para obedecer. Es decir, yo vine a este mundo, ¿a qué? A obedecer. Punto. Usted no obedece, pues le enseñan. Cuando uno decía, no, cuando no está en casa y uno no obedece a los papás, hay varias fórmulas. ¿Sí o no? Uno se llama la juguetoterapia, otro se llama la chancletoterapia, ¿sí o no? Y la otra era la manoterapia, la más usada por mi mamá. 3, pero mire cómo dice Cefas. Mire cómo empieza. Bendito. Bendito. El Elohim y Abacados de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Mira el término que usa, que según su misericordia, no, que según su gran, no misericordia, no, gran misericordia, nos hizo renacer. Yo pregunto, ¿por qué no dice el texto nos hizo nacer? Versículo 3, lo leo en esta traducción. Bendito es Elohim, Abacados de nuestro Adón Yeshua, quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. O sea, nos hizo renacer. Nacer
de nuevo. Nacer de nuevo. Dígame, repítalo en su cabecita. Nacer de nuevo. Porque dice nacer de nuevo. Que nos hizo renacer. Nos hizo renacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Yo no sé, pero yo le tengo otra arandela. Porque dice, bendito sea el Elohim Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Nos hizo nacer de nuevo. O sea que yo ya había nacido. Sí, claro. Pero no vamos a hablar físicamente, no estamos hablando físicamente. Está hablando espiritual. O sea que yo antes estuve en alguna parte nacido espiritualmente, luego morí y luego pues, renací o nací de nuevo. ¿Usted no nos hablaba de eso de cuando estábamos con el Sí, Padre es que yo no arriba? pude haber estado en el cielo muerto espiritualmente. Yo estuve allá Cuando nos nacido enseñaban espiritualmente, por arriba, ¿no? pasé a este cuerpo, morí y volví y a ahora nacer. renazco. ¿Y en qué se basa ese renacimiento? ¿O en qué se basa? En la resurrección de Yeshua HaMashiach. Eso fue lo que dijo, ven, es necesario que nazca de nuevo. Le dijo, ¿cómo me meto otra vez al vientre de mi mamá? No, le está diciendo, pero tú siendo estudiante de Torah, me preguntas a mí esas cosas. ¿Sí o no? Entonces le dice, yo nací allá, vine, morí y renazco por los méritos de Yeshua HaMashiach. ¿Sí o no? ¿Estamos? Para una herencia incorruptible. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Voy a leer otra traducción. Para recibir una herencia incorruptible, sin mancha y que no se marchita, preparada para ustedes en el cielo. Estoy hablando de la Peshita aramea. Voy a leer otra, ¿vale? ¿Hemos entendido hasta el momento? Sí. Sí, es que en 5 versiculitos hay un poco de cosas. A mí me parece impresionante y estamos hablando con un pescador, ¿no? O sea, no estuve en la Universidad de Harvard de la época, ni estuve en Michigan, ni cosas por el estilo. Pero sí creo que estuve en la escuela de... Algo me dice que de Gamaliel. Dice así, bendito... 1.4, está más cortico. Para la herencia que no decae, ni se mancha, ni se marchita, reservada en el cielo para ustedes, que, gracias a la emuná, están custodiados por la fuerza de Dios para la salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Apenas, ¿no? Voy a seguir leyéndolo aquí. 4 y 5 lo voy a leer continuo con la Peshita aramea. 4 y 5. Para recibir una herencia incorruptible, sin mancha y que no se marchita, preparadas para ustedes en el cielo. En tanto son preservados mediante el poder de Elohim y mediante la emuná para la vida que está preparada para ser manifiesta en los últimos tiempos. Ahora, vamos a parar un momento en el texto 1.4. A una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible. ¿Cuál es esa herencia? Una herencia incorrupta. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que se dice? Se siembra en corrupción, se cosecha en incorrupción. Se siembra lo animal, se cosecha lo espiritual. Se pierden. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los Hayamim para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Elohim mediante la Muná, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí hay un término que toca parar y por favor que lo miremos despacio, en el 1.5. Porque sois guardados por el poder de Elohim mediante la Muná. Óigame ahí, yo mismo no me puedo guardar. Si fuera por mis méritos, si yo mismo no, yo me guardo. Si fuera por mis méritos, ¿qué cosa?
¿Qué pasaría si mi salvación fuera por los méritos míos? Pues no necesitaría primero que un Mashiach, porque yo mismo me salvo por mis méritos. ¿Para qué templo? ¿Para qué sacrificio? Nada ¿Para de qué eso. Torah? Sí, ¿Para qué nada, nada? nada, sí. Yo esa y haría la fácil. Ah, pues bueno, en caso tal que me escache, pues voy y muero y hago una reencarnación y me meto en un karma. Sí, muy linda la historia, pero no funciona así. Dice que el que me está guardando, ¿quién es? Hashem. Hashem es el que me guarda. Yo mismo no me puedo guardar. Cuando nosotros estamos, como dicen, en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, chan, eso, al piso va a dar. ¿Sí? Sí, nuestra dependencia es total de él. Hashem es mi fortaleza, mi roca, dice, mi sustento, mi sustento. Que soy guardados por el poder de Elohim mediante la muná para alcanzar la salvación. Entonces uno diría, para alcanzar la salvación, o sea que yo tengo que alcanzar la salvación. ¿A eso se estaría refiriendo a cielo e infierno? ¿O a qué salvación se refiere? Leo completo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Yo le podría decir, no, Nelson, todo lo que usted está diciendo es una carreta porque ahí está diciendo que la salvación no la tengo, sino que la tengo que alcanzar. Y dice que en los tiempos postreros. Entonces, ese texto yo lo podría desvirtuar así, diciéndole, sí, mire, usted no tiene una salvación segura, toca alcanzarla. Pero estamos hablando de salvación de vida eterna en ese contexto, o en qué contexto estamos hablando. Repito el texto y lo voy a leer otra vez. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la emuná para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es esa salvación? Porque pues, con eso yo podría corcharlo también. De si tiene que alcanzar la salvación. ¿Cómo así que la salvación se alcanza? ¿No se tiene? O sea que yo me voy al hueco y todavía no sé si fui salvo o no fui salvo. O más bien el texto no me querrá decir algo otra cosa. ¿Mm? Ahora, una herencia no solamente se compone, pues en este caso, de un cuerpo. Bueno, dijimos un cuerpo y genial, pero hay muchas cosas que yo voy, que están como herencia. Uno, este cuerpo, obviamente. Dos, la ausencia total del pecado. ¿Qué otra manifestación puedo recibir? Mi comunión continua con el Eterno. Tres, las enseñanzas de la Torah. Ya no va a haber lágrimas. Bueno, claro que eso está unido al cuerpo, ¿no? Que dice que ya no habrá una lágrima. Entonces, esa salvación, el contexto no está hablando de yo irme para el cielo o yo irme para el infierno. Al contrario, el contexto viene de que yo fui una persona elegida, que yo tengo un propósito en este mundo. ¿Cuál? Obedecer. Que yo, bajo esa obediencia y por la sangre de Yeshua HaMashiach constante, soy heredero. Eso me hace a mí heredar. Y después de que me vende todo ese rollo, me dice, pero bueno, lo más seguro es que usted no sea salvo. Entonces no tiene coherencia. Después de yo decirles, no, tranquilo hermanos, que con esta boleta ustedes van al centro comercial, reclaman un vestido, tienen unos zapatos, tienen un almuerzo, etcétera, etcétera, y está hablando de solo presentes continuos, de emuná, de certeza, y luego les dice, pero bueno, eso está como dudoso. No, entonces no puede estar hablando de esa salvación. Entonces, ¿cuál es la salvación que está preparada para nosotros? En sí, ¿cuál es la salvación que está preparada? La salvación que está preparada. La salvación que está, o sea, ya está. No es que la vaya a preparar, ya está. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que también nos espera a nosotros? Una comunión continua ¿con quién? Con Yeshua HaMashiach. Sí, una comunión. Y entre otros arandelitas, la Nueva Jerusalén, después ya no habrá templo, dice que el templo será él, y que ya no habrá sol, sino que su gloria brillará sobre Sión, ¿cierto? Entonces, eso es todo en un paquete. No puede ser que la mitad del paquete se quedó y la otra mitad del paquete se perdió. Entonces, como que tengo esa esperanza. Hay una esperanza viva. Que así yo muera mañana, pasado mañana, los que somos elegidos nos vamos a encontrar y vamos a tener comunión. Israel
Israel, la nación de Israel, volverá a ser ¿qué? Junta. ¿Sí? Y eso está ya ¿qué? Preparado. Dice aquí, ¿sí o no? No dice que va a ser preparado. No, que está preparado. Repito el versículo. En el cual vosotros alegráis, ¿qué? Que si sois guardados por el poder mediante la inmunidad para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Versículo 6. En lo cual vosotros, ¿qué cosa? Os alegráis. Imagínense si eso fuera incompleto. Entonces Pedro los está tramando con las emociones. Primero les dice que son elegidos, como que luego les dice que la salvación toca alcanzarlo. Y luego les dice que ellos se alegran porque tienen que alcanzar algo. No tiene sentido. Si yo me alegro de algo es porque tengo concreto ese algo. ¿Sí o no? Y dice, en esa salvación, en lo cual, vosotros, ¿qué cosa? Os alegráis. ¿Quién no se va a alegrar con eso? Si el paquete es completo. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, y entonces viene como la parte, digamos, oscura del tema. Dice, aunque ahora, entonces abre un paréntesis. Pues todo no puede ser, ¿qué cosa? Maravilla. Una maravilla. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, no dice que por mucho tiempo, por un poco de tiempo, y aquí es donde la Reina Valera omite una tilde y como una puntuación, si es necesario, tengáis que ser afligidos, pero resulta que ese si es necesario no está en pregunta. Es una afirmación. Tiene que ser que una afirmación. Vamos a leerla la pesita. No sé. En la cual, en tanto son leo el 1.5 la pesita, en tanto son preservados mediante el poder de Elohim y mediante la emuná para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. En la cual, me gusta más esa traducción, encontré la palabra que me faltaba de gancho y que no la tenía en la boca, perdóneme. En tanto son preservados mediante el poder de Dios y mediante la fe para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. La pechita sí tiene el término vida. Repito como dice la pechita. Ojo, escúchenme. En tanto son preservados mediante el poder de Elohim y mediante la emuná para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. Entonces ahí sí le da más fuerza al texto, la palabra vida. Para alcanzar la vida, ¿sí? Sí. La vida que ya está preparada, ¿no? Sigo. La besita dice, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo por las diversas pruebas que les han sobrevenido. La Reina Valera utiliza como si fuera necesario, y resulta que ahí no hay un símbolo de pregunta. Sería más bien la afirmación. Sí, sí es necesario. Sí es necesario. O sea, ¿es necesario pasar por pruebas? Es que es necesario, es necesario. Sí, es Porque necesario para purificar, para Claro. santificación. Claro. Dice, sigo con el 1.6, en lo cual en la pechita, en lo cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto de tiempo por las diversas pruebas que les han sobrevenido. Miren que dice diversas pruebas, o sea que no es una sola, son varias. Para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, que se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Yeshua HaMashiach, a quien ustedes han amado sin haber visto y en cuya fe se regocijan jubilosamente con regocijo glorioso e inefable. Voy a leer en la RD60 1.8. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Dice, aunque por un poco de tiempo, ¿se acuerdan?
aunque, ayúdeme por favor, que es que no tengo que cambiar todas las Biblias, entonces me muevo un poquito. Aunque por un poco de tiempo tendrás que ser, ¿qué? Afligidos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos Sí. en diversas pruebas. Mire que utiliza la palabra afligido. Afligidos. Afligido. En diversas. O sea, la prueba produce aflicción. Eso es inevitable. Toda prueba produce aflicción. Me aflige. Pero eso es parte de la depuración de la fe. Y nosotros nos afligimos pues porque somos carne. ¿Sí? Y nosotros somos chinos. Y no nos gusta que nos quiten las cosas. Y nos gustan que nos den las que no merecemos y las que no necesitamos. Pero que somos, como somos rebeldes. Entonces uno le dice al hijo, no, eso no le sirve, hermano. No compre eso. No se ponga eso. ¿Y qué hace el hijo? No, yo me lo pongo. ¿Cierto? Sí, yo lo compro, es mi plata, es mi dinero, en fin, etcétera. Entonces, nosotros no utilizamos a veces los métodos adecuados, pero el Padre Eterno sí los usa, porque Él no pasará por alto la iniquidad, jamás. Entonces, ¿qué le hace? Prueba, pase al tablero y lo aflige, y entonces lo empieza a depurar y empieza a levantar, porque ese es el accidente, esa es la causa, ¿no? El accidente, ¿qué es? Empieza a levantar mi emuná, me hace un hombre de una emuná verdadera, no de hablar cosas bonitas ni fantasiosas. ¿Sí? Yo voy a ser presidente de la República, no habla de esas bobadas, habla de una emuná seria, habla de una emuná que es madura. ¿Sí? Ustedes, continúo. RB 60, versículo, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, está haciendo una comparación, perecedero, eso quiere que mi fe no perece. Ojo con esto, mire. Nosotros sabemos que morimos y tales y fenece el ser humano, pero ahí dice que la fe, la emuná, va a ser que sí, mi fe es probada con una de que yo me eleve a un nivel superior, aunque pase por aflicción, aunque sea afligido, soy pasado a un nivel superior. Pero dice que esa emuná, dice, para sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba, pues, sea hallada en alabanza. Oígame, concéntrese un poquitico. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando sea manifestado Jesús Hamashiach. Entonces, ojo con esto. Que yo perezco, pero ojo que la emuná está pegada a mi neshama. Por eso dice que esa neshama va a ser condecorada, va a ser vista, va a ser observada, yo qué sé. Dice que esa neshama, con su emuná incrustada, tiene que ser encontrada como en alabanza, gloria y honra. Es decir, esas pruebas que yo pasé en este mundo no fueron para nada. Eso tiene un sentido futuro y perpetuo. No quiere decir que yo pasé por una prueba en este mundo y ya, listo. Y pasé la prueba y qué chévere, qué bonito y tal. Y entonces viene el hermano afligido. No, tranquilo, yo pasé por esa, venga, oremos por eso y tal, no sé qué. No, dice que la neshama se une a mi emuná y esa emuná tiene que ser hallada. Mi nivel de emuná será hallada cuando Jesús Hamashiach se manifieste. Me está haciendo copiarse. O sea, no creamos que hasta ahí llegue la emuná, sí. ¿Cómo actuó en tal cosa? No, perdí el trabajo, perdió su familia y luego él murió. Ah, listo, entonces le van a dar un cuerpo nuevo y todo bello. No, él va, con él va su emuná. Porque dice que tiene que ser manifestada cuando Yeshua Hamashiach se manifieste. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy haciendo copiarse. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice con gozo, no dice que con sonrisas. ¿Sí? Chévere que uno se ría, pero la sonrisa o la risa es una manifestación de nuestros músculos, instintivo. El gozo es espiritual. El gozo es algo interno, hay una seguridad que uno dice,
no sé, pero voy a pasar esta prueba. No sé cómo, pero o sea, pasa y aunque derrame mis lágrimas ahorita, ese gozo me consume. Dice la paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento, está por encima de mi entendimiento, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí no dice en ninguna parte del texto que nuestra fe es quitada. Porque si mi fe es quitada, mi salvación también. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de mi emuná? La salvación de mi alma. O sea, el fin no como final, sino como finalidad. La finalidad. La finalidad de la fe. Entonces Sí. quedaría obteniendo la finalidad de vuestra fe. No, ¿cómo? No, es la directriz, es hacia donde se dirige mi emuná. Respecto a esta salvación, inquirían los profetas cuando profetizaron de la gracia que a ustedes les habría de ser dada. Dice, los profetas que profetizaron, ojo con esto lo que decimos, guarden un momentico de silencio, pónganme cuidado mis labios, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Repito, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba la ruaj que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Y eso lo sabemos, ¿sí o no? Todos los profetas, casi todos los profetas, indagaron el tiempo sobre que había de venir un Mashiach para Israel y que ese Mashiach había de sufrir. Y últimamente los ortodoxos se han metido en una casillita y es de decir, con unos dichos que tiene Rashi, de decir que realmente Mashiach tiene que sufrir. Es más, Rashi dice que Mashiach tiene que morir. Sí, Rashi dice eso. Mirarán al que traspasaron. Si quieren, miren el comentario de Rashi. La gente dice, no, ese no es Mashiach. Y Rashi dice ahí abajito, dice, este es Mashiach. Mirarán, y eso nosotros lo sabemos por un texto que hay de Yeshua, ¿sí o no? Mirarán al que traspasaron. Entonces los antiguos profetas están diciendo, o sea, uniendo todo el texto, uniendo toda la charla, está diciendo, miren, esa salvación que es Yeshua HaMashiach fue indagada, fue inquirida. Los profetas dijeron que no era para el tiempo de ellos, porque dicen que profetizaron. ¿En qué tiempo y qué persona había, cierto? Anunciaba los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras de ellos. Miren el 12 como dice, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló, no se les relevó, sino se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraran las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por la Ruach enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y paramos ahí un momentico. ¿Cuántos textos tiene? Digamos el 12, sí, listo, paramos en el 12. Entonces, Cefas está diciendo, mire, esa salvación, y se me hace que por la charla que está trayendo Pedro, es que los tipos estaban desanimados. Y los tipos estaban diciendo, no, pero nosotros ¿para qué creemos? ¿Cuál es el sentido que a nosotros nos persigan por esta emuná? ¿Cuál es el sentido que nos persigan por esta doctrina? Entonces Pedro, sabiendo la situación de ellos, les da esta introducción. Miren, aunque sean que sufrir por un tiempo, ¿sí? Tienen que sufrir por un tiempo para hacer prueba de vuestra fe. Acuérdense que tienen una esperanza viva al otro lado. Acuérdense que los profetas dijeron que eso era para estos tiempos, que Mashiach había de sufrir, pero que también traería cosas beneplácitas para el futuro.
a estos, dice Cefas, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para quién, para nosotros. Es decir, cuando los profetas escribieron eso, muchos de ellos entendieron que ellos no iban a ver a Mashiach. ¿Me saben entender? Sí. Sí dice el texto así, dice que no era para ellos en el tiempo de Pedro, sino que era para nosotros esa revelación. Sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por la Ruach, enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los malajim. Antes de entrar al último pedazo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí entendemos el tipo de público al cual Pedro se está dirigiendo, a personas perseguidas, personas desanimadas y personas que no tenían esperanza como en después de la muerte. Porque todo lo que hemos dicho es, no, miren, tengamos emuná, tengamos esperanza, sí, vamos a ser afligidos, vamos a ser perseguidos, pero es para probar nuestra fe. Mashiach viene, nuestra emuná tiene que ser encontrada con confianza. Muy parecido a nosotros hoy, ¿sí o no?